Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Buscando el Norte a través de las pantallas de Vive Chile, Antofagasta, Canal 14. En esta oportunidad, nuestra invitada es doctora de profesión, pero representante de nuestro distrito en el Parlamento. Nos acompaña, a quien saludamos y aquí le damos la bienvenida a la doctora Marcela Hernando. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Dayan. Un gusto estar aquí en este programa. Qué pena que hoy día no me puedan leer las cartas, pero bien. Bueno, pero vamos a conversar un poquitito cómo es la tónica del programa, doctora, con respecto a nuestra ciudad, pero vamos a comenzar conversando de usted. Ya. Sabemos que no es antofagastina de nacimiento, sin embargo lleva muchos años en Antofagasta. La pregunta mía es la siguiente: ¿por qué eligió Antofagasta? A ver, la vida de repente a uno le va empujando a hacer algunas elecciones y esas se hacen a diario. Yo me vine casada y con un bebé de un mes a vivir a Antofagasta hace 30 años con mi marido y llegamos por razones de trabajo y decidimos... Como mucha gente. Además. Sí, como mucha gente. Y decidimos quedarnos acá ya por una elección familiar. Pero eso ya fue más avanzado en la medida que pasó el tiempo, cada uno de nosotros hizo profesionalmente su propia vida y Antofagasta nos dio muchas oportunidades de realización. En eso yo soy eternamente agradecida, por eso a mí me hacía tanto sentido esta frase de tierra de oportunidades, porque de verdad Antofagasta le da oportunidades a todos. Antofagasta ha cambiado bastante, pero quizás, ¿cuáles serían esas razones que motivaron, aparte de las oportunidades y de lo laboral, para que se asentaran en la ciudad? Porque muchas personas que hemos tenido de invitados señalan el factor clima, la misma gente, que Antofagasta es una ciudad donde se encuentran todos los servicios para poder vivir, pero a ustedes, ¿qué los motivó a asentarse en la ciudad? Yo creo que fueron razones más, chauvinistas de repente, porque nosotros éramos un matrimonio joven, con hijos chicos y teníamos la impresión de que en todos los países desarrollados había mucha descentralización. Sin embargo, Chile, tan centralizado, no iba a llegar jamás a ser un país desarrollado si no tenía profesionales en las regiones. Entonces, la verdad es que fue un poco por eso. Cuando regresamos de Francia tuvimos la oportunidad además de irnos a Santiago, pero en Francia precisamente habíamos visto, yo tenía amigos de algunas ciudades de 30.000 habitantes, ciudades desarrolladas, y aquí 30.000 habitantes tenía Tocopilla, por ejemplo, y estaba tan lejos de eso. Entonces yo sentía que había que hacer patria y éramos jóvenes, así es que así nos fuimos quedando. Y es un cambio, por supuesto, bastante importante de vivir en un país como Francia y venir a una región como Antofagasta, que si bien es cierto, ha evolucionado con el tiempo, se ha ido modernizando, pero eso ha pasado en los últimos 10 años. Bueno, Antofagasta siempre está cambiando, pero a veces para bien, a veces para mal. Yo siento un poco que hemos retrocedido en el último tiempo desde el punto de vista urbano, así como que habíamos emprendido un camino de desarrollo urbanístico. Que se estancó. Y se estancó, y no solo se estancó, sino que hoy día lo vemos como un poco atochado, atorado. Los temas de transporte no están resueltos para nada. Tenemos mucha congestión. Estamos llenos de campamentos y bueno, hay una serie de otras dificultades de las que yo siento que íbamos así como por buen camino y de repente como que nos paramos. Doctora, con el paso de los años, poco a poco las mujeres han ido entrando en distintas áreas que antiguamente no eran pensadas, y una de ellas precisamente es la política. ¿Cómo nace en Marcela Hernando esta idea de comenzar a incluirse poco a poco en la política? Mira, yo llegué a esto desde lo técnico. Yo trabajaba, primero fui como directora de atención primaria, trabajaba en salud y nunca sentí en salud una discriminación mayor o menor por ser mujer. Pero después fui entendiendo que eso era por una condición bien especial, y es que los hombres en salud no están disponibles para perder, entre comillas, perder tiempo
los temas administrativos o dedicarse al tema de la administración de salud porque no es rentable. Y en salud se gana mucho dinero en el sector privado. Entonces era fácil, no había problema, nunca tuve dificultades para hacer lo que yo quería. Pero me di cuenta poco a poco que en la medida que uno va asumiendo responsabilidades necesita más conocimiento, tú vas estudiando, pero no puedes hacer los cambios si no tienes el poder para hacer los cambios. Entonces estudiaba, me subían de lugar, digamos, me ponían de director de atención primaria, pasaba a subdirector médico del servicio, y ahí me ponía a hacer un magíster y después decía, hay que cambiar esta otra cosa, entonces ahí era director, y así fue hasta un momento en que estuve en la intendencia, que yo creo que ha sido uno de los trabajos más lindos que yo he tenido, y allí esa posibilidad de interactuar con los diferentes sectores te da un conocimiento, y una vez que te pica el bichito ya nunca más te deshaces de él. ¿Hubo algún tipo de temor quizás en algún instante de asumir un cargo tan importante como el de primera autoridad regional? ¿Sabes qué? Yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado a mí ha sido el respaldo de mi marido. Nosotros nos vinimos los dos solos con nuestro hijo de 1 mes a vivir a Antofagasta, y todo lo que he hecho ha sido porque él ha estado detrás mío. No habría podido hacer nada si no hubiese sido por él. Entonces, si él me decía, no, lánzate, tírate, yo siempre he sentido que tengo mi casa, tengo mi refugio, y que uno no va a cambiar las cosas que quiere cambiar si no se arriesga. Así es, pues bueno, ese respaldo es importante en el sentido de cuando se toman ciertas decisiones, y también cuando se ocupa un cargo público muchas veces viene ligado a algunos cuestionamientos por partes opositoras o por las mismas personas que trabajan con uno, ¿no? Es que yo creo que es imposible en el mundo de hoy día, cada vez que uno ocupa un espacio. Yo tengo aquí mi metro cuadrado, y seguramente hay muchas personas que piensan que este espacio les pertenece a otro. Y esa es la necesidad de competencia que puede ser en muy buena lid. Yo creo que uno tiene que tener adversarios, no enemigos. Pero cuando los ataques son personales, ahí ya siento yo que no corresponde. Diputada, y con respecto a esto mismo, saliendo del cargo de intendenta, ¿cómo nace esta idea de convertirse en alcaldesa de Antofagasta, considerando quizás que desde ahí se podrían generar algunos cambios anhelados por usted como para ir desarrollando un poco la ciudad de Antofagasta? Es precisamente eso que dices tú. Como intendenta yo vi mucho del trabajo que se hace a nivel de región con los diferentes ministerios, a nivel de proyectos de inversión en educación, en salud, y sentía que había muchas cosas que hacer y que no estaban hechas. La verdad es que había muchas lagunas de tiempo. El municipio es un lugar donde se puede hacer o actuar directamente en relación a la gente, y hay que combinarlo con el largo plazo, pero lamentablemente los periodos son cortitos, esos de 4 años. La gente recuerda con mucho cariño a Pedro Araya, que gobernó alrededor de 11 años. Cuando uno mira los primeros periodos, la mayoría de la gente no tiene mucho conocimiento o recuerdos de esos primeros periodos. Las cosas se empiezan a concretar a la segunda etapa. Claro, porque quedan proyectos que se están ejecutando y que quedan inconclusos, y que algunos de ellos hay veces que no se terminan y otros que finalmente... Y tiene que ver también con el tipo de proyectos que tú te plantees. Yo siento que al país, y aquí eso es una cosa que yo creo que es mal de mucho, no es solamente en el nivel comunal, diría que también falla un poco en lo regional y también a nivel nacional. Yo siento que no hay un ente que esté planificando el país del futuro. Alguna vez, en los años 50, mediados del siglo pasado, y fueron muchos radicales los que tuvieron responsabilidad sobre eso, en la creación de la Corfo y todo eso, era la institución, había una institución gubernamental que se preocupaba de los temas de planificación,
que luego fue reemplazada por Mideplan. Y hoy día tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, que es el que reemplazó a Mideplan, pero no tenemos un ministerio planificando. Claro, no, porque el Ministerio de Desarrollo Social se preocupa más de lo que es la parte de ayuda social a la comunidad. Sí, entonces pareciera ser, y la ciudadanía no, o sea, yo en mi pensamiento me hago cargo de ese juicio, pero al final las cosas que pasan o que van pasando en la ciudad y en el país van pasando porque los mercados se ordenan de determinada manera y porque son los inversionistas los que deciden. Por ejemplo, aquí en la región, y lo voy a poner así como súper clarito, cuando uno habla de los puertos secos, de las zonas industriales, etcétera, entran todas en competencia, pero ¿cuál es la que surge? Finalmente la que deciden los empresarios. Pero tú no ves la mirada Estado respecto de decir, mira, me interesa que el mayor foco o polo de desarrollo en materia industrial esté en la B400, en la zona industrial de Mejillones, Sierra Gorda, en Baquedano, y eso yo siento que esa mirada de largo plazo es la que falta. Doctora, fueron 4 años de alcaldesa, le faltó tiempo quizás, pero no me responda. Nos vamos a ir a la pausa y de regreso vamos a escuchar su respuesta. Espérenos. Ya volvemos con más Buscando el Norte.